Hola amigos, quiero saludarles, un saludo especial para todos los hermanos de Iglesia Bíblica Vida Nueva y para cualquier otro que pueda estar viendo este video. Y es una alegría poder compartir la palabra de Dios con ustedes este día. Mi nombre es Sergio Belloso y quiero llevarlo quizás a un pasaje ahí en Lucas capítulo 11. Eh, Realmente estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de angustia quizás para muchos, de enfermedad. Sé que muchos no solo han sufrido de enfermedad, sino de perder el empleo, de que hace falta la provisión económica en algunos momentos, en algunos casos. Pero en este momento en especial es importante seguir enfocados en Dios, seguir afianzados al Señor, seguir poniendo nuestra mirada en Cristo, porque aunque muchas cosas han parado y quizás muchas cosas parecen estar en pausa, el Señor no para. Y el Señor quiere seguir obrando y quiere seguir obrando en nuestros corazones. Y en el capítulo, en los versículos que quiero compartir con usted, vamos a ver acerca de cómo el Señor enseñó acerca de la luz y la importancia que la luz, su luz, tiene en nuestra vida. En estos capítulos, en el contexto está hablando de personas que estaban rechazando el mensaje de Jesús y estaban rechazando la luz. Y en este contexto es en el que Él les empieza a hablar de la luz. Y quiero que vayamos ahí a Lucas capítulo 11, el versículo 33. Dice: Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. Y con esta ilustración el Señor nos va a empezar a enseñar acerca de la luz. Y quizás para nosotros es un poquito difícil entender esta ilustración porque, bueno, nosotros tenemos energía eléctrica y para nosotros es muy fácil venir y nada más encender el switch y ya está la luz en nuestras casas. Pero lo que el Señor está describiendo acá es una típica casa de ese tiempo. Una casa humilde que obviamente no tenía luz eléctrica, una casa de una sola habitación en la que para iluminarla durante la noche se necesitaba una lámpara. Esa lámpara no era una candela ni una lámpara a gas, sino una lámpara de aceite. Acá tengo una foto para que usted la pueda ver. Estas lámparas eran lámparas que eran hechas de barro y estas lámparas realmente estaban con lo que las hacía que se encendieran era el aceite de oliva y como pudo ver en esa foto tenía un pequeño cordelito, se hacía una mecha de tela para encenderla. Pero esa lámpara tenía un lugar específico en el hogar y un lugar estratégico. Se ponía en lo alto, ahí dice en el candelero, para que pudiera iluminar a toda la casa. Entonces lo que el Señor nos está enseñando con esta pequeña ilustración es que la luz tenía un propósito. Al principio del versículo dice: nadie pone en oculto esa luz que se enciende. Nadie. Es decir, la luz tiene su propósito y aquel que quisiera ocultar esa luz estaba yendo contra el propósito esencial y básico de la luz. Ahora, ¿quién podría hacer eso? Quizás lo único que se viene a la mente es una persona ciega, ¿verdad? Una persona ciega, al no ver la luz, no le hace ninguna diferencia si hay una luz o no. Entonces, ocultarla no sería ningún problema para esa persona. El otro caso que se me viene a la mente es si alguien está tratando de ocultar algo, ¿verdad? Si alguien está tratando de ocultar algo en las tinieblas, entonces no va a querer que la luz brille. Pero por lo general, nadie que enciende una luz, dice acá, la oculta. Esto nos tiene que hacer pensar en cuál es el propósito de la luz. Y quizás aquí tenemos que parar un poquito y considerar y verme a mí mismo, porque acá estamos hablando de la luz de Jesús, ¿verdad? La luz que viene con Cristo. Y tengo que preguntarme a mí mismo qué estoy haciendo con esa luz que he recibido. ¿Qué estoy haciendo con esa luz que he recibido?
Es decir, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Él es la luz del mundo y esa luz vino a nuestra vida. Nosotros estábamos en tinieblas, muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, y esa luz vino y nos iluminó y nos hizo ver nuestra necesidad y que solo Cristo podía salvarnos. Entonces nosotros decidimos confiar en Cristo, poner nuestra fe en Cristo, y en ese momento Cristo cambia nuestra identidad. Efesios 5:8 dice que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor, ¿verdad? Ahora somos luz en el Señor. Él cambió nuestra identidad. Él desea que mi vida esté llena de luz. Y no solo eso, sino que Él desea que mi vida refleje su luz, para que otros puedan ver esa luz y vengan a Él. Entonces, con eso en mente, tengo que preguntarme si esta luz que el Señor me dio está cumpliendo su propósito en mi vida. Y es importante preguntarnos eso, especialmente ahora en este momento en que todo pausa, porque tenemos que preguntarnos cómo hemos estado viviendo nuestra vida. Hay que reflexionar y meditar en qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Si la luz ha estado cumpliendo su propósito en mi vida. En el contexto, como le decía, está hablando de una generación o la gente que lo seguía que estaba rechazando su luz, que estaba rechazando su mensaje. Y a mí me viene a la mente el versículo de Juan 3:19 cuando dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron a las tinieblas, más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe que usted y yo somos responsables delante de Dios en cuanto a qué hacemos con la luz que Él nos ha dado, con la luz que hemos recibido? Y entre más luz hayamos recibido en nuestra vida, más responsabilidad tenemos delante de Dios. Acá en el capítulo 11, versículo 32, cuando Cristo le habla a esas multitudes y les condena por lo que habían hecho, dice esto. Mire, el versículo 32 dice, los hombres de Nínive, acuérdese quién eran los ninivitas, eran a los que Jonás les predicó, y hombres que eran malos, que eran perversos. Pero dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí, más que Jonás está en este lugar. Entonces el Señor está diciendo, los de Nínive que recibieron menos luz, recibieron nada más un mensaje de destrucción que Jonás llevó, ellos se arrepintieron. Y si ellos que recibieron tan poca luz llegaron a arrepentirse, mucho más condenación van a recibir estos, que teniendo al Hijo de Dios, le negaron. Pero de nuevo, hermanos, lo que quiero que meditemos es qué efecto está teniendo la luz en mi vida. Estoy siendo luz en mi casa. He sido luz en estos días en que he podido estar con mi familia, con mis hijos. Soy capaz de animar a mis hijos, darles consejo bíblico. Soy capaz ¿es usted capaz de acercarse a su esposo o a su esposa y hablar de la palabra de Dios, de poder animarle en este tiempo de angustia? Con la palabra de Dios está pudiendo ser luz. Hay luz en su interior. No solo si usted está escondiendo la luz a otros, sino está escondiéndose usted de la luz, ¿verdad? Nosotros somos responsables en cuanto a la luz que hemos recibido. El versículo 34, Jesús va a decir, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y acá es bien interesante estos versículos, porque lo que nos está diciendo es que si la luz no está cumpliendo su propósito en nuestra vida, es porque hay un problema. Y ese problema va a ser un ojo malo, lo llama este versículo, un ojo malo.
Y lo que nos va a mostrar es una comparación, ¿verdad? Está haciendo una comparación, una metáfora, está comparando el ojo con la lámpara, usando la misma ilustración que usó antes de la lámpara y la casa, ¿verdad? Dice ahora, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Es decir, el ojo lo compara con la lámpara y el cuerpo obviamente es una casa que está en la oscuridad. Y ese ojo, dice, tiene que traer luz a ese cuerpo, tiene que traer luz a esa vida. Y en otras partes de la palabra de Dios vemos que el cuerpo también se compara a una casa o un templo. Y mucho más importante, fíjese lo que dice 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El apóstol Pablo ahí nos enseña que nuestro cuerpo es habitación de Dios. Así como en el Antiguo Testamento el templo era donde se manifestaba la presencia de Dios, ahora la presencia de Dios vive en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros le pertenecemos a Dios. Y tenemos la responsabilidad, como decíamos antes, de que este cuerpo, esta vida, esta existencia esté llena de su luz. Entonces dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces hay una relación entre cuál es tu enfoque y cómo va a estar tu vida. Si tu enfoque está en las tinieblas, en las cosas del mundo, en las cosas que desagradan a Dios, tu vida va a estar llena en tinieblas. Si tu enfoque está en Cristo, tu vida va a estar llena de luz. Todo depende de cuál es el enfoque en tu vida. Entonces, cabe preguntar acá, ¿qué es un ojo bueno y qué es un ojo malo? ¿Qué es un ojo bueno y qué es un ojo malo? ¿Sabe que la palabra bueno en ese versículo, en el lenguaje original que es el griego, es literalmente, la palabra quiere decir sin doblez? La palabra bueno se traduce como sin doblez. Esto quiere decir algo que es sencillo, que no tiene una división. Es decir, que un ojo bueno es aquel que no tiene una doble alianza, que no está dividido. Un ojo bueno es aquel que se enfoca únicamente en Cristo. Un ojo bueno es aquel cuyo único enfoque es Cristo. Es decir, un ojo bueno es aquel que no está siguiendo las dos cosas que son contrarias, ¿verdad? Un ojo bueno se enfoca solamente en Cristo. En Mateo 6:24, en los versículos anteriores a Mateo 6:24, el Señor también dio esta enseñanza acerca del ojo siendo la lámpara del cuerpo. Y en ese contexto, el versículo 24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y ahí describe realmente lo que es tener una visión que está dividida, ¿verdad? Eso sería imposible. Nuestro ojo realmente solo se puede enfocar en un solo lugar. Si usted trata de enfocarse en dos lugares al mismo tiempo, va a terminar con un dolor de cabeza y aparte no va a poder ver nada claramente, ¿verdad? Pero es decir, cuando estamos hablando del sentido espiritual, esa división de querer seguir a Dios y a otras cosas al mismo tiempo, cosas que son contrarias a Dios, solo va a causar frustración y tinieblas. Ahora, ¿qué es un ojo malo? Es interesante que la misma palabra y que se usa para decir un ojo malo es la que se usa en el versículo 29, cuando Jesús está reprendiendo a esta multitud que lo seguía. En el capítulo 11 de Lucas, versículo 29, dice así: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y es interesante que él le llama a esta generación mala,
¿verdad? Y es la misma palabra que habíamos usado antes. Y la idea es pensar por qué le llama mala, ¿verdad? O sea, hacían cosas malas o decían cosas malas. ¿A qué se debe que él los llame malos? Eh, bueno, si usted ve realmente, si usted ve el contexto, está hablando de escribas, está hablando de sacerdotes, incluso de gente del pueblo que lo seguían. Y quizás si nosotros solo por las apariencias tendríamos que juzgar a esas personas, quizás no las describiríamos como malas. Entonces la pregunta es ¿por qué el Señor las llama malas? Y la respuesta está en el versículo 32 que ya leímos antes, donde dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Entienden? Lo que está pasando es que estas personas, aunque le pedían señales a Jesús, aunque de apariencia ellos estaban siguiendo a Dios, eran personas que no tenían ningún interés en arrepentirse. Amonestación tras amonestación del Señor. Habían visto milagros y sin embargo no se arrepentían, eran impenitentes. Y es por esto que el Señor los llama malos, ¿verdad? Los llama una generación mala. Entonces ellos estaban enfocándose, no solo, tenían un corazón dividido en el que querían enfocarse, seguir al Señor, pero también no dejaban su religión falsa, no dejaban las riquezas, no dejaban su avaricia, no dejaban su vida de apariencias. Y eso los convertía. El no querer arrepentirse, dice, los convierte en una generación mala. Una generación que es impenitente. Santiago 1.8 habla del hombre de doble ánimo, ¿verdad? Y cuando Santiago usa esa frase, el hombre de doble ánimo, literalmente quiere decir un hombre que tiene dos almas o que tiene dos corazones. Es la misma idea. Una persona que tiene un corazón dividido, un enfoque dividido, en el que quiere buscar a Dios y a las riquezas, o a Dios y a las cosas de este mundo. Pero es interesante que en Santiago 1.8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que no llega a ningún lado, no crece, no avanza. Y creo que eso es lo que pasa cuando hay un ojo malo en la vida. Cuando hay un ojo malo en la vida, la persona puede ser en un día estar feliz y agradecido con Dios y aparentemente queriendo seguir a Dios de todo corazón, pero de repente pasa un problema, hay alguna aflicción y pareciera ser otra persona, en la que ya no tiene interés en las cosas espirituales y que ya está desanimada. Y de repente, unos meses después, otra vez está bien con el Señor. Y así, arriba y abajo, inconstante. Pero es porque hay un corazón que está dividido. Entonces nosotros tenemos que considerar, acá es donde tenemos que parar y preguntarnos a nosotros mismos, hasta ahora, ¿en qué ha estado mi enfoque? ¿A dónde he estado poniendo la mirada? Sabe que muchas personas en este tiempo han perdido muchas cosas o han parado muchas cosas y se han dado cuenta que quizás tenían las prioridades incorrectas, ¿verdad? Ahora las cosas que parecían tan importantes 2 meses o 3 meses atrás no parecen tan importantes ahora. Entonces se dieron cuenta que sus prioridades estaban desajustadas. Pero creo que mucho más nosotros, hermano, como creyentes, tenemos que vernos a nosotros mismos y preguntarnos si realmente estamos enfocados en el Señor. Si realmente nuestra mira está puesta en el Señor. Si realmente en mi trabajo yo era un testimonio para las personas con las que trabajaba. Si alguna vez les pude hablar de Cristo y ellos podían ver a Cristo en mi vida. Preguntarme ahora que estoy en la casa con mi esposa y con mis hijos, con mis familiares, si realmente soy luz para ellos. Si realmente, como decíamos al principio, tengo la libertad de ver a mis hijos en sus ojos y poder darles consejo de la palabra. Y si esas cosas no están pasando, es que porque quizás el enfoque, las prioridades están desajustadas, están incorrectas y otras cosas han tomado prioridad en nuestra vida.
quizás el trabajo, quizás el dinero, quizás nada más tener una vida de apariencias, el confort, cosas que a veces nos distraen de tener la mirada en Cristo. Entonces yo le animo, hermano, que usted pueda reenfocarse y ver realmente dónde está su mirada. Y si la luz de la palabra le demuestra que su mirada, que su enfoque está puesto en el lugar incorrecto, que usted pueda arrepentirse. Que usted pueda pedirle al Señor perdón por poner su mirada en las cosas que no debe. Es decir, por poner su enfoque en aquello que a Dios le desagrada. Arrepentirse. Este es el momento para arrepentirse. Este momento no está pasando fuera del control de Dios. Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo y Él tiene un propósito, y creo que uno de sus propósitos es que nosotros realmente salgamos de esto y salgamos con una fe más fuerte, con una fe más sólida, una fe que está más refinada, y que nosotros podamos realmente crecer espiritualmente. El versículo 35 nos da una advertencia. Fíjese lo que dice el versículo 35. Dice: mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay no sea tinieblas. Y qué increíble este versículo. Porque ¿cómo puede alguien llegar al punto de confundir la luz con las tinieblas? ¿Cómo se puede llegar a confundir la luz con las tinieblas? Son dos cosas completamente opuestas. ¿Cómo puede llegar uno a ese tiempo, a ese estado? Bueno, se puede llegar. Si uno no corrige ese ojo malo y permite que las tinieblas se apoderen del corazón y de la vida, llega al punto de caer en ceguera espiritual. Y esa es la advertencia aquí. La advertencia contra la ceguera espiritual. En el momento en que ya no se puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y dice acá que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y dice el versículo 35, mira, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y quizás la pregunta es, bueno, entonces si no se sabe distinguir entre la luz y las tinieblas, ¿cómo puedo ver adentro y tener un claro entendimiento de lo que hay dentro de mí? Bueno, la cosa es que cuando nos examinamos, no nos examinamos basado en nuestro propio entendimiento, sino que dejemos que la luz de la palabra sea la que nos examine. El microscopio, la lupa de la palabra, puede ser la que me revele a mí mismo lo que está dentro de mi corazón. Y ahí, en esa examinación que hago de mi propio corazón, realmente puede ser un proceso muy doloroso, hermano. Y puede ser un proceso muy doloroso porque hay que reconocer cosas que están mal dentro de nosotros. Cosas que quizás hemos dejado por mucho tiempo que vayan creciendo, que vayan enraizándose en el corazón, y que cuando nos demos cuenta que están mal, según la palabra de Dios, tenemos que sacarlos de ahí. Y es doloroso también porque quizás tenemos que aceptar y reconocer nuestras faltas delante de los que nos rodean. Quizás hay que pedir perdón en la casa. Quizás va a tener que pedirle perdón a su esposo, a su esposa, a sus hijos, por no ser el padre que Dios quiere que usted sea, por no ser la esposa que usted quiere que Dios quiere que usted sea. Porque quizás usted se da cuenta que ha habido tinieblas dentro de su corazón. Pero este proceso es importante. Es importante porque es la única forma en que el Señor va a poder sacar esas tinieblas que están dentro y poder usarle a usted, usarme a mí, para que seamos testimonio para Él. Me gusta mucho el versículo 36 porque es un versículo que nos anima. El versículo 36 dice así: así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en las tinieblas, será todo luminoso
como una lámpara que te alumbra con su resplandor. Y es un versículo muy lindo después de haber visto todo esto, porque es casi como que el Señor nos está diciendo y animando y diciendo, si realmente corregís que tu enfoque, si realmente te arrepentís y dejas que la luz haga un efecto dentro tuyo, todo tu cuerpo va a ser luminoso. Y acá describe el cuerpo como si fuera una lámpara para otro, ¿no? Y de lo que está hablando es que mi vida puede ser esa lámpara que trae luz donde sea que yo esté. Y eso es algo que nosotros tendríamos que añorar como creyentes. El poder reflejar la luz de Cristo en nuestra vida, donde sea que estamos. Pero es importante recordar que la luz no se puede fingir y la luz no se puede aparentar. Es decir, si no hay luz dentro de mi corazón, no hay manera que yo pueda hacer luz a otros. La luz no se puede aparentar. Yo tengo acá esta foto de la lámpara de la que hablábamos al principio, esa lámpara de barro, esa lámpara de aceite, pero esto es nada más una foto. Si yo apago las luces en este momento, esa foto no va a iluminar el cuarto, ¿verdad? Es solo la apariencia de luz, pero no es luz. A lo que quiero llegar es que para que nosotros vamos a ser luz para otros, tiene que haber una luz abundante dentro de nosotros. Y me gusta mucho cómo el Señor usa constantemente la ilustración de la lámpara de aceite. Porque usted sabe que la lámpara de aceite no genera luz por sí misma. Es decir, que la lámpara tiene que estar llena de aceite para poder generar luz. Entonces, las personas en ese tiempo tenían que ser diligentes en cuanto a siempre tener suficiente aceite para que la lámpara no se apagara en medio de la noche, o que la mecha estuviera siempre lista. Y incluso en la parábola de las 10 vírgenes se habla de esto, de las vírgenes que fueron insensatas y no tenían suficiente aceite. Pero la idea es que para poder ser luz, lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a la luz, acercarnos al Señor, con un corazón sincero, con un ojo sencillo, con un enfoque único para que solo Él sea la prioridad en nuestra vida. La lámpara no brilla por sí misma, así que necesita ese aceite para brillar. Seamos diligentes en tener nuestras lámparas llenas de aceite, estar siempre cerca del Señor para poder ser luz donde sea que estamos, especialmente con aquellos que están alrededor nuestro, con nuestra familia. Y que así el Señor pueda usarnos para alcanzar a otros para su gloria. Pero quizás también me ponía a pensar que algunas personas van a estar escuchando este video y quizás piensan, yo no me identifico con nada de lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Quizás dicen, bueno, mi vida nunca ha tenido luz, mi vida constantemente siento que ha estado en tinieblas. Especialmente en este tiempo, quizás algunos piensan, hay dolor y angustia y me siento perdido. Bueno, y quizás lo que está sucediendo es que usted, si se siente así, es porque quizás usted no conoce a la luz. Y estamos hablando de Cristo, no estamos hablando de la luz física, estamos hablando del Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y sabe que nosotros, como decíamos antes, vivimos en un mundo de tinieblas. Y la palabra de Dios dice que estamos en tinieblas porque en nuestro corazón hay pecado. Es decir, que hay un deseo constante de hacer aquellas cosas que desagradan a Dios. La mentira, la envidia, todas esas cosas que hacemos que sabemos que están mal, pero que las seguimos haciendo constantemente. Y todas esas cosas que llenan nuestro corazón de oscuridad, dice que la palabra de Dios que el Señor las condena y trae juicio a ellas. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Es decir, que no hay ningún ser humano que sea perfecto. Todos tenemos pecado y ese pecado al ser humano lo separa de Dios. Y la palabra de Dios dice que la condenación del pecado es la muerte, ¿verdad?
Es decir, que el Señor, Dios Todopoderoso, que es justo y que es bueno, Él condena el pecado. Y la condenación es una eternidad en el infierno. Ahora, Dios mismo, que es amor. Y Él no quiere que las personas vayan a la condenación. Él no quiere que las personas se pierdan eternamente. Y por eso Él mandó a su Hijo, por eso Él mandó la luz, para que brillara para nosotros y que nos demostrara el camino. Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años y Él vivió una vida perfecta. Y Él pudo vivir una vida que agradó al Padre. Pero no solo eso, sino que Él ofreció su vida para recibir el castigo que yo merecía. Él no merecía el castigo, Él era perfecto, Él era santo. Pero Él recibió el castigo para que yo no tenga que ser castigado, para que la ira de Dios no caiga sobre mí. Él recibió la ira de Dios en la cruz. Y Él, por medio de eso, puede ahora perdonar mis pecados. Así es como Él puede perdonar mis pecados. Y sabe, lo lindo es que Cristo no murió y se quedó en la tumba, sino que la palabra de Dios dice que Él resucitó, demostrando que el Padre había aceptado ese sacrificio del Hijo. Y ahora nosotros tenemos esperanza de vida eterna porque Él resucitó, ¿verdad? Él no se quedó muerto, sino venció a la muerte. Y ahora nosotros tenemos esperanza de que Él nos ha dado la vida eterna. Ahora, si usted quiere recibir el perdón de sus pecados, si usted quiere conocer a esa luz, a Jesucristo, lo que tiene que hacer es creer, poner su fe en Él. Pero ahora, ¿qué quiere decir creer? Porque muchas personas confunden conocer con creer, ¿verdad? Porque muchas personas conocen acerca de Cristo, muchas personas conocen la historia de la cruz, del niño que nació en el pesebre, que murió, que resucitó, pero lo conocen nada más como un hecho histórico. Y no creen en eso, no confían, no afecta su vida. Cuando estamos hablando de creer, es realmente entender que estoy perdido por mis pecados. Porque si soy un pecador, sé que la palabra de Dios es cierta y dice que lo único que me espera es condenación. Creer quiere decir que yo entiendo que solo Cristo puede limpiar mis pecados, que solo Él me puede dar el perdón. Entonces lo que lo invito, amigo, es que usted pueda poner su fe, su confianza en Cristo y pedirle, orarle a Él que le perdone. Orar es simplemente hablar con Dios y usted lo puede hacer en cualquier momento. Lo importante es que usted se dé cuenta de su condición, de que está perdido y que solo Cristo puede salvarle. Amigo, si usted toma esta decisión, si usted se da cuenta de su necesidad y si usted quiere poner su fe en Cristo, usted puede hacerlo. Órele al Señor y pídale que le salve. La palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y el Señor va a poder limpiar su corazón y darle la vida eterna. Y si usted toma esa decisión, por favor háganoslo saber. Deje un mensajito en el video o puede escribir a la Iglesia Bíblica Vida Nueva o el Pastor Pagano. Nos daría mucho gozo poder escuchar de que usted ahora es un hijo de Dios, ¿ok? Bueno, un gusto saludarles, hermanos. Espero que este tiempo haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Saludos. Adiós.